Durante 6 décadas, una imagen diminuta permaneció oculta entre páginas sagradas, no como un recuerdo inocente, sino como una verdad capaz de derrumbar una vida entera cuando finalmente salió a la luz, y no lo hizo en cualquier momento, sino en una habitación de hospital, cuando el tiempo ya no concedía segundas oportunidades y el silencio pesaba más que las palabras, porque lo que se escondía allí no era solo una fotografía, sino una historia que jamás debía ser contada y que involucraba a Flor Silvestre, Antonio Aguilar y Javier Solís, 3 nombres unidos por amor, culpa y lealtades imposibles. ¿Puede un matrimonio sobrevivir cuando uno de sus pilares ama en silencio a otra persona durante toda una vida? ¿Es traición callar una verdad por amor o es la forma más extrema de fidelidad? La respuesta a ambas preguntas es incómoda y definitiva. Sí, se puede seguir viviendo, pero el precio es cargar un secreto que nunca deja de doler. Y no, el silencio no borra la herida, solo la mantiene abierta en la sombra, esperando el instante exacto para sangrar. Hoy te voy a contar una historia basada únicamente en hechos reales, una historia que muchos prefirieron ignorar porque cuestiona la imagen pública de un matrimonio admirado y revela uno de los vínculos más incómodos y polémicos del espectáculo mexicano, una relación que nunca fue oficial, pero que marcó destinos, canciones y decisiones para siempre. Así que quédate hasta el final porque cada detalle conecta con el siguiente y nada ocurre por casualidad. Suscríbete ahora al canal, actívala campana de notificaciones para no perder los próximos capítulos y déjame en los comentarios si crees que amar en silencio es un acto de nobleza o de cobardía, porque más adelante voy a responder directamente a una de esas opiniones con documentos, fechas y hechos que cambiarán por completo la forma en que miras esta historia. La mañana del 16 de junio de 2007 no tenía nada de extraordinario en apariencia, pero en el fondo estaba destinada a romper un silencio construido durante más de medio siglo, un silencio sostenido con disciplina, miedo y una lealtad que nunca fue simple. En la habitación 408 del Hospital Ángeles de Pedregal, el aire parecía más denso que de costumbre, cargado de ese olor clínico que anuncia despedida sin decirlo en voz alta. Las cortinas blancas dejaban pasar una luz apagada, suficiente para ver, insuficiente para sentir alivio. Allí estaba Antonio Aguilar, debilitado por la edad y la enfermedad, con el cuerpo vencido pero la mirada aún firme, como si supiera que algo importante estaba por revelarse, aunque todavía no pudiera nombrarlo. Flor Silvestre había llegado temprano ese día. Caminó por el pasillo con pasos lentos, no por cansancio físico, sino por una sensación difícil de explicar, una presión en el pecho que no respondía a la razón. Llevaba en las manos un objeto que la había acompañado durante décadas, su Biblia de pasta negra, gastada en los bordes, con su nombre grabado en letras doradas casi borradas por el tiempo. Nadie sospecharía que entre esas páginas se escondía algo más que oraciones y salmos. Ni siquiera el propio Antonio, o al menos eso creyó Flor durante años. Antonio pidió que se sentara a su lado. Su voz era baja, pero clara. Le pidió la Biblia con un gesto tranquilo, como si se tratara de un ritual antiguo, algo familiar. Flor dudó apenas un segundo antes de entregársela. En ese instante, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. La advertencia hecha décadas atrás, la promesa silenciosa de proteger lo que había sido real aunque el mundo nunca lo aceptara. Pensó en retirar aquello que dormía entre las páginas, pero no lo hizo. Quizá por cansancio, quizá porque después de tantos años el secreto ya pesaba más que el miedo. Antonio abrió el libro con manos temblorosas. Pasó hojas lentamente, como quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo ya no le pertenece. Flor lo observaba sin respirar del todo, siguiendo cada movimiento, cada cambio de página, con el corazón golpeando fuerte contra sus costillas. Todo parecía bajo control hasta que ocurrió lo inevitable. Entre las páginas de Cantar de los Cantares, algo se deslizó hacia el suelo. No fue un golpe seco, apenas un roce contra el linóleo, un sonido casi imperceptible para cualquiera que no estuviera atento. Para Flor, en cambio, fue un estruendo imposible de ignorar. El objeto quedó a la vista de ambos. Una fotografía pequeña, antigua, con bordes amarillentos y una imagen congelada en otro tiempo. Antonio se inclinó con dificultad para recogerla. Flor quiso detenerlo, decir algo, cualquier cosa, pero su cuerpo no respondió. Se quedó inmóvil, atrapada en un segundo eterno donde todo lo vivido parecía concentrarse en ese punto exacto. Antonio tomó la fotografía y la observó en silencio. La imagen mostraba a un hombre cantando, con los ojos cerrados, entregado por completo a una emoción que trascendía el papel. Luego Antonio giró la foto. Leyó la dedicatoria escrita a mano, con tinta desvaída pero aún legible.
No reaccionó de inmediato. No levantó la voz ni hizo preguntas. Durante 43 segundos, el tiempo pareció suspenderse. El monitor cardíaco seguía marcando un ritmo constante. Una enfermera pasó riendo por el pasillo y el mundo continuó su curso sin notar que, en ese pequeño cuarto, una verdad largamente enterrada acababa de salir a la superficie. Flor contó cada segundo en su mente, como si aferrarse a ese número pudiera evitar el colapso. Esperó una explosión, un reproche, una palabra dura. Nada de eso ocurrió. Antonio alzó la vista lentamente y la miró con una expresión imposible de definir. No había ira, tampoco sorpresa, solo una mezcla de tristeza profunda y una calma desconcertante. Entonces habló. Dijo que siempre lo había sabido. No explicó cómo ni cuándo. No hizo falta. Esa frase bastó para derrumbar años de contención. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Antonio sin ruido, sin dramatismo, como si llevaran demasiado tiempo esperando permiso para salir. Flor se levantó con dificultad, apoyándose en la cama para no caer. Quiso pedir perdón, explicar, justificar lo injustificable, pero las palabras se negaron a salir. Cuando finalmente logró hablar, su voz era apenas un hilo. Antonio negó con la cabeza y levantó la mano para tocar su rostro. Sus dedos recorrieron las arrugas que conocía de memoria, marcadas por una vida compartida llena de escenarios, viajes y silencios. Dijo que no importaba, que había amado tanto que aceptarse el segundo no le había parecido un sacrificio, sino una forma distinta de permanecer. Esa confesión no cerró la herida, la abrió por completo. Flor comprendió en ese instante que el secreto nunca había sido solo suyo, que Antonio había cargado con él desde el inicio, eligiendo amar sin exigir explicaciones, sosteniendo una estructura frágil por el bien de todos. La fotografía regresó a las manos de Flor, no como una prueba, sino como un símbolo. El inicio de esta historia no estaba en esa habitación, pero allí se hizo visible. Nada quedó resuelto ese día. Al contrario, todo quedó suspendido, esperando ser contado desde el origen, porque para entender cómo se llegó a ese momento era necesario volver atrás, mucho antes de la enfermedad, antes del hospital, antes incluso del matrimonio que el público creía conocer. Y ese regreso al pasado apenas comenzaba. La frase quedó flotando en la habitación como un eco que no encontraba dónde caer. Siempre lo supe. Flor no preguntó nada más. No porque no tuviera preguntas, sino porque comprendió que algunas respuestas no llegan para explicar, sino para confirmar lo que el corazón intuyó demasiado tarde. Antonio respiraba con dificultad, pero su mirada estaba extrañamente serena, como si al pronunciar esas palabras hubiera soltado un peso antiguo, algo que llevaba décadas oprimiéndole el pecho sin que nadie lo notara. Flor volvió a sentarse despacio. Sentía las piernas débiles, como si acabara de recorrer una larga distancia sin moverse del lugar. La fotografía descansaba ahora sobre sus manos, y por primera vez no la miró con nostalgia, sino con una sensación distinta, casi incómoda. La certeza de que aquel recuerdo no había vivido solo en su conciencia, sino también en la de su esposo, observando desde la distancia, aprendiendo a convivir con una verdad que nunca fue dicha en voz alta. Antonio cerró los ojos unos segundos. No dormía. Pensaba. Cuando volvió a abrirlos, habló con calma, sin rastro de reproche. Dijo que hay cosas que no se descubren, sino que se sienten, que desde mediados de los años 60 había percibido un cambio imposible de ignorar. Flor no preguntó fechas. Él las conocía. La transformación había sido sutil, pero constante. Una forma distinta de cantar, silencios más largos, sonrisas que no siempre estaban dirigidas a él. Nada escandaloso, nada evidente para los demás, pero suficiente para alguien que compartía la intimidad cotidiana. Antonio explicó que no necesitó pruebas. Nunca revisó cartas ni hizo preguntas incómodas. Eligió observar. Elegir observar, dijo, también es una forma de amar. Flor escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, descubriendo que el hombre con quien había construido una vida entera había entendido más de lo que ella misma se permitió admitir. No se trataba de resignación. Era una decisión consciente, tomada día tras día, sostenida por la idea de que el amor no siempre se defiende enfrentando, sino permaneciendo. Mientras hablaba, Antonio recordó momentos aparentemente insignificantes que ahora cobraban otro sentido. Canciones ensayadas a solas, miradas perdidas antes de salir al escenario, noches en las que Flor parecía estar presente solo a medias. Dijo que incluso llegó a reconocer la tristeza profunda que la envolvió tras la muerte de Javier Solís, aunque jamás pronunció su nombre.
La vio apagarse lentamente y entendió que había perdido algo que no podía recuperar, algo que él no había sido. Flor sintió un nudo en la garganta al escucharlo mencionar ese periodo. Siempre creyó haber ocultado bien su dolor, haber cumplido con su papel de esposa, madre y artista sin levantar sospechas. Descubrir que Antonio había visto todo, y aún así se había quedado, la confrontó con una realidad más dura que cualquier reproche, el sacrificio silencioso que él había hecho por ella. Antonio hizo una pausa para recuperar el aliento. Flor quiso llamar a una enfermera, pero negó suavemente con la cabeza. Necesitaba terminar. Dijo que durante años se preguntó si debía confrontarla, exigir una explicación, reclamar un espacio completo en su corazón. Pero cada vez se lo pensaba, la veía con los hijos, trabajando, cuidando la casa, sosteniendo la vida que habían creado juntos. Y entendió que romper ese equilibrio por orgullo habría sido una traición mayor. No dijo que no hubiera dolido. Aceptó que hubo noches largas, momentos de duda, instantes de celos silenciosos. Admitió que a veces se sintió insuficiente. Pero también dijo que amar no siempre significa ganar una batalla, sin elegir cuáles no vale la pena pelear. Flor comprendió entonces que su matrimonio había sido sostenido no por ignorancia, sino por una comprensión profunda y dolorosa. La conversación no buscaba cerrar heridas. Al contrario, las estaba exponiendo con una honestidad tardía, pero necesaria. Antonio habló de la soledad que se siente incluso acompañado, de la extraña competencia con un recuerdo que no envejece, de la dificultad de amar a alguien sabiendo que parte de su mundo pertenece a otro tiempo y a otra persona. No culpó a Flor. Tampoco se colocó como víctima. Simplemente narró lo que había vivido desde su lado, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Flor, por su parte, apenas podía articular pensamientos. Cada palabra de Antonio reorganizaba su pasado, resignificaba gestos, silencios, decisiones. Comprendió que su secreto nunca había sido invisible, solo había sido respetado. Y esa revelación pesaba más que cualquier acusación. Antonio tomó de nuevo la fotografía y la observó unos segundos antes de devolvérsela. Dijo que nunca quiso tocarla antes, aunque sabía de su existencia. Sabía dónde estaba guardada. Sabía por qué ese libro en particular. Respetó ese espacio porque entendió que era el único lugar donde Flor se permitía ser completamente honesta consigo misma. Nada quedó resuelto al final de esa conversación. No hubo perdón formal ni confesión completa. Tampoco hizo falta. Lo que se produjo fue algo más complejo, un reconocimiento mutuo, tardío, imperfecto, pero real. Flor entendió que la historia que creía haber vivido solo había sido compartida desde las sombras, y que el silencio de Antonio no había sido vacío, sino una forma distinta de presencia. La tarde avanzaba lentamente. Afuera, la vida seguía su curso. Dentro de la habitación, ambos sabían que ese momento no era un cierre, sino un punto de transición. Para Flor, la necesidad de volver al origen se hacía cada vez más urgente, porque antes de ese matrimonio, antes del silencio, hubo un instante preciso donde todo comenzó a cambiar, y ese instante estaba esperando ser contado. Para comprender cómo se llegó a ese silencio compartido durante décadas, es necesario regresar a un punto específico del pasado, a un momento que en su día no pareció decisivo, pero que con el tiempo se transformó en el origen de todo. No fue una confesión, ni una noche prohibida, ni una ruptura escandalosa. Fue algo mucho más discreto. Un cruce de miradas en un lugar común, en una tarde que parecía igual a muchas otras dentro del mundo del espectáculo mexicano de los años 60. Era marzo de 1965 y México vivía uno de sus periodos más intensos a nivel artístico. El cine ranchero seguía llenando salas, la música popular dominaba la radio y los programas de televisión comenzaban a convertirse en vitrinas definitivas para la fama. En ese contexto se organizó un especial musical que reunía a las voces más reconocidas del momento. Un evento pensado para celebrar el éxito, no para cambiar destinos. Flor Silvestre estaba confirmada. Antonio Aguilar también. Todo formaba parte de una rutina profesional bien ensayada. Ese día, sin embargo, Antonio no pudo asistir al ensayo general. Uno de sus hijos estaba enfermo y decidió quedarse en casa. Flor llegó sola al foro, algo poco habitual pero no extraño. Vestía con sobriedad, como siempre, y se sentó a esperar su turno sin imaginar que esa ausencia puntual alteraría el equilibrio de su vida. El ambiente era el de siempre. Técnicos ajustando luces, músicos repasando acordes, productores revisando horarios.
Nada indicaba que ese espacio sería testigo de un inicio silencioso. Entonces apareció Javier Solís. No entró de forma espectacular, ni buscó llamar la atención. Simplemente cruzó el foro saludando con cortesía, como solía hacerlo. Para muchos era ya una figura consolidada, admirada y respetada. Para Flor, hasta ese instante, era solo un colega talentoso a que había escuchado en la radio y visto en carteles. Nada más. Pero cuando se acercó a saludarla, algo ocurrió que ninguno de los dos supo explicar en ese momento. El saludo fue breve, correcto, aparentemente normal. Sin embargo, hubo un instante más largo de lo habitual en ese contacto inicial, una pausa mínima que no rompía ninguna regla social, pero que se sentía distinta. Flor lo notó. Javier también. No fue un pensamiento consciente, sino una percepción corporal, una especie de alerta suave que no gritaba peligro, pero tampoco indiferencia. Ambos siguieron con lo suyo, como si nada hubiera pasado. Durante el ensayo, Flor subió al escenario y cantó con la precisión que la caracterizaba. Su voz llenó el espacio con facilidad, como siempre. Los aplausos fueron correctos, profesionales. Sin embargo, ella sentía una ligera desconexión, como si parte de su atención estuviera desplazada hacia otro lugar. No sabía exactamente hacia dónde, pero lo sentía. Desde el fondo del foro, Javier la observaba sin exageración, sin gestos evidentes. Simplemente escuchaba. Cuando llegó el turno de Javier, la atmósfera cambió de manera sutil. No por el volumen ni por el espectáculo, sino por la carga emocional de su interpretación. Cantaba como si cada palabra le perteneciera, como si cada nota fuera una confesión no dicha. Flor lo escuchó con atención real por primera vez. No como artista evaluando a otro, sino como alguien que se reconoce en una emoción ajena. En un punto de la canción, Javier levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de ella. No fue un gesto calculado. Fue espontáneo y suficiente. Ese cruce no duró más de unos segundos, pero dejó una marca difícil de borrar. Flor sintió una incomodidad extraña, una mezcla de reconocimiento y descoloque. No era deseo inmediato ni atracción evidente. Era algo más difícil de nombrar. Una sensación de cercanía sin antecedentes. Cuando el ensayo terminó, ella permaneció sentada, procesando sin saber qué procesaba. Javier se acercó y se sentó a su lado. La conversación que siguió fue simple, casi banal. Halagos medidos, comentarios sobre la música, frases que cualquiera podría haber dicho. Pero el tono era distinto. Hablaron como si se conocieran desde antes, aunque no fuera cierto. No compartieron secretos ni promesas. Solo intercambiaron impresiones sinceras sobre el oficio, sobre la exigencia de cantar una y otra vez emociones que no siempre se sienten en el momento. Flor se sorprendió a sí misma escuchando con atención genuina, no por educación, sino por interés. Javier, por su parte, parecía aliviado de no tener que sostener un personaje frente a ella. Antes de irse, Javier mencionó la posibilidad de tomar un café algún día, sin urgencia ni presión. Flor pudo haber rechazado la invitación con facilidad. Tenía motivos de sobra. Un matrimonio sólido, hijos, una imagen pública que cuidar. Pero no lo hizo. Aceptó con naturalidad, como quien no ve riesgo en lo que aún no tiene nombre. Ese acuerdo quedó flotando, sin fecha ni compromiso formal, pero con una expectativa nueva. Cuando Flor regresó a casa esa noche, Antonio la recibió como siempre. Cenaron juntos, hablaron de cosas cotidianas. Nada había cambiado en apariencia. Sin embargo, Flor se sorprendió recordando fragmentos de la conversación del foro, tonos de voz, miradas, no como una traición consciente, sino como un eco persistente. No entendía por qué esa tarde se había quedado adherida a su memoria. Ese fue el verdadero comienzo. No el romance, no la culpa, no el secreto. El inicio fue esa incomodidad leve, esa grieta invisible en una vida perfectamente organizada. A partir de ahí, todo lo demás se fue construyendo con lentitud, casi con cuidado, como si el destino hubiera decidido no apresurarse. Flor aún no lo sabía, pero había cruzado un umbral del que no se regresa intacto. Y el siguiente paso, inevitablemente, la llevaría a un lugar donde las palabras dejarían de ser suficientes. El primer encuentro fuera del foro no ocurrió de inmediato. Pasaron algunos días en los que Flor intentó convencerse de que aquella invitación había sido solo una cortesía sin consecuencias, una de tantas frases lanzadas al aire dentro de un medio acostumbrado a los halagos y las promesas vagas. Sin embargo, la idea regresaba una y otra vez, no como tentación evidente,
sino como una pregunta sin responder. ¿Por qué ese hombre, entre tantos, había logrado permanecer en su pensamiento sin hacer ningún esfuerzo? Cuando finalmente aceptó verlo, lo hizo con la lógica de quien cree tener todo bajo control. Eligió un lugar público, concurrido, conocido, un café tradicional del centro de la ciudad, de esos donde nadie se sorprende al ver artistas sentados en una mesa discreta. Llegó con algunos minutos de retraso, no por descuido, sino como una forma inconsciente de marcar distancia. Javier ya estaba allí, sentado al fondo, con una taza intacta frente a él. Se levantó al verla, sonrió sin exageración y la saludó con la misma sobriedad que había mostrado en el ensayo. La conversación comenzó por caminos seguros. Hablaron del trabajo, de las giras, de la presión constante de mantenerse vigente en una industria que no perdona el cansancio. Flor se movía con soltura en ese terreno. Era un lenguaje que dominaba, una zona donde no había riesgo. Javier escuchaba con atención real, sin interrumpir, sin competir. Esa actitud, tan poco común, la desarmó más de lo que habría hecho un halago directo. Poco a poco, sin que ninguno lo planeara, el diálogo se volvió más personal. Javier habló de su infancia, de la ausencia temprana de su padre, de los trabajos que tuvo antes de cantar en escenarios importantes. No lo hacía desde la queja, sino desde una honestidad tranquila. Flor, acostumbrada a mantener cierta distancia emocional incluso con colegas cercanos, se encontró respondiendo con una franqueza que no había previsto. Contó fragmentos de su propia historia, recuerdos de juventud, inseguridades que rara vez verbalizaba. No hubo contacto físico. No fue necesario. La intimidad se construía en otro nivel, en la sensación de estar siendo escuchada sin juicio, sin expectativas. Flor comenzó a notar algo que la inquietó profundamente. Se sentía cómoda. Demasiado. Esa comodidad no provenía de la costumbre, sino de una afinidad inesperada. Javier no intentaba impresionarla ni ocupar un lugar que no le correspondía. Simplemente estaba allí, presente, atento, sin exigir nada. Cuando el café se enfrió y el tiempo empezó a hacerse evidente, Flor sintió una ligera incomodidad. No quería que el encuentro terminara, pero tampoco sabía cómo prolongarlo sin cruzar una línea. Javier, como si percibiera ese conflicto interno, se levantó primero. Dijo que había sido un gusto, que esperaba volver a verla, sin presión. Flor asintió. Se despidieron con cordialidad y cada uno tomó su camino. Esa noche, de regreso en casa, Flor experimentó una inquietud nueva. No era culpa, todavía no. Era una especie de alerta interna que le recordaba que algo se estaba moviendo fuera de su control. Antonio estaba en casa, como siempre. Compartieron la cena, hablaron de los hijos, de compromisos próximos. Flor participó en la conversación, pero sentía que una parte de su atención permanecía anclada en otra escena, en otra voz. Los encuentros se repitieron, no con frecuencia exagerada, no con urgencia, 1 o 2 veces por semana, siempre en lugares distintos, siempre bajo la apariencia de charlas inocentes. Cada cita reforzaba la sensación de familiaridad. Flor comenzó a notar cambios en sí misma, no externos, no visibles para los demás, sino internos. Pensamientos que se adelantaban, emociones se aparecían sin invitación. Se descubría esperando esas conversaciones, preparándose mentalmente para ellas. Javier, por su parte, mantenía una distancia respetuosa. Nunca mencionó la situación personal de Flor de manera directa. No hizo preguntas incómodas. Esa omisión, lejos de tranquilizarla, profundizaba el vínculo. La ausencia de presión hacía que cada palabra compartida pareciera una elección consciente, no una obligación. En uno de esos encuentros, Flor se atrevió a decir algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Confesó que, a pesar de tener una vida estable y reconocida, sentía un vacío difícil de explicar. No hablaba de carencias materiales ni de conflictos evidentes. Hablaba de una sensación persistente de no ser completamente vista. Javier no respondió de inmediato. Pensó antes de hablar, como si midiera el peso de sus palabras. Dijo que a veces el éxito exige silencios que terminan ocupando demasiado espacio. Esa frase quedó suspendida entre ambos. Flor sintió que alguien había puesto en palabras algo que ella nunca había logrado formular. No era una revelación romántica, pero sí una conexión profunda. En ese momento comprendió que el peligro no estaba en un gesto evidente, sino en esa complicidad creciente, en esa forma de entenderse sin explicaciones largas. Al despedirse ese día,
Flor tuvo la certeza de que algo había cambiado de forma irreversible. No había traicionado a nadie en términos concretos, pero sabía que estaba cruzando un territorio emocional desconocido. El regreso a casa fue más silencioso que de costumbre. Antonio la recibió con la naturalidad de siempre, ajeno a la batalla interna que se libraba en ella. Esa noche, Flor se miró al espejo durante más tiempo del habitual. No buscaba señales externas de cambio, sino respuestas internas. Se preguntó en qué punto una conversación se convierte en algo más, en qué momento la comprensión mutua empieza a desplazar otros afectos. No encontró respuestas claras. Solo la certeza de que el camino iniciado en ese café no tenía un final sencillo. Lo que Flor aún no sabía era que esa serie de encuentros, aparentemente inofensivos, estaba preparando el terreno para una confesión que ninguno de los dos podría deshacer. El límite todavía no había sido cruzado, pero comenzaba a difuminarse. Y en ese espacio ambiguo, donde la razón intenta imponerse sin lograrlo, el siguiente paso se aproximaba con una lentitud inquietante, anunciando que lo que estaba en juego ya no era solo una emoción pasajera, sino algo mucho más profundo. Antes de seguir, detente un segundo, porque lo que viene después cambia por completo el sentido de esta historia. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay detalles que todavía no han sido revelados y que explican por qué este vínculo fue tan intenso, tan silencioso y tan peligroso para todos los involucrados. Quédate hasta el final, porque cada capítulo conecta con el siguiente y lo que parece una simple relación emocional pronto mostrará consecuencias irreversibles que marcaron vidas enteras. Si este tipo de historias profundas, reales y cargadas de secretos humanos te atrapan, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones, porque los próximos capítulos no suavizan nada. Entran en terreno incómodo, polémico y muy poco contado. Aquí no repetimos versiones oficiales, aquí reconstruimos los hechos con cuidado, contexto y memoria. Y ahora quiero leerte. Comenta qué opinas sobre Amar en Silencio y dime desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque en el próximo tramo voy a responder directamente a uno de esos comentarios, usando hechos concretos de esta historia que muy pocos conocen. Sigamos, porque lo que viene no es más fácil, pero sí más revelador. Hubo un día preciso en el que la ambigüedad dejó de ser suficiente. No ocurrió con un gesto abrupto ni con una decisión clara, sino con una frase dicha en voz baja, en un espacio cotidiano, cuando ya no era posible fingir que lo que estaba ocurriendo era solo una coincidencia prolongada. Para entonces, Flor y Javier llevaban semanas viéndose con regularidad. No había escándalos, no había escenas ocultas, no había testigos incómodos. Solo conversaciones que se extendían más de lo previsto y silencios que decían demasiado. Ese día se encontraron en un parque, lejos de los cafés cerrados y de las mesas pequeñas donde las palabras parecían rebotar entre paredes. El espacio abierto no los hizo sentir más libres, pero sí más expuestos. Caminaron sin rumbo fijo, hablando de asuntos triviales, como si ambos supieran que lo importante no estaba en lo que decían, sino en lo que evitaban nombrar. Flor llevaba un vestido claro, sencillo, y Javier caminaba a su lado con una inquietud visible. Fue él quien se detuvo primero, no de forma dramática, sino como alguien que ha tomado una decisión interna. Le dijo que necesitaba decir algo, que no podía seguir sosteniendo esa forma de relación sin poner palabras a lo que ya era evidente. Flor lo miró sin interrumpirlo. En el fondo sabía lo que iba a escuchar, pero aún así el cuerpo reaccionó con una tensión inesperada. Javier habló con honestidad directa, sin adornos. Dijo que se estaba enamorando. No lo dijo como declaración romántica, sino como una constatación inevitable. Reconoció el peligro, la imposibilidad, las consecuencias. No pidió nada. No exigió cambios. Solo necesitaba que ella lo supiera, que ese sentimiento dejara de existir únicamente en el terreno de lo implícito. Flor escuchó con una mezcla de alivio y temor. Alivio porque ya no era la única cargando con esa sensación. Temor porque, al ser nombrado, el vínculo adquiría una forma que ya no podía deshacerse con facilidad. Durante unos segundos no respondió. Miró a su alrededor, al parque que seguía funcionando con normalidad, a las personas que pasaban sin notar la gravedad del momento. Comprendió entonces que su vida real y su mundo interno estaban definitivamente desalineados. Cuando habló, lo hizo con una voz apenas audible. Dijo que sentía lo mismo, no como una confesión liberadora, sino como una admisión dolorosa. Aclaró que no podía cambiar su situación, que no dejaría a su esposo, que no rompería la estructura de su familia. Enumeró razones prácticas, reales, imposibles de ignorar. No eran excusas.
Eran límites. Javier no los discutió. Los aceptó con una resignación que no ocultaba el dolor. Ese fue el punto en que el vínculo cambió de naturaleza. Ya no era solo comprensión, mutua ni compañía emocional. Era amor reconocido, y precisamente por eso, profundamente problemático. Ambos entendieron que continuar viéndose implicaba un desgaste constante, una tensión que crecería con el tiempo. Sin embargo, ninguno propuso terminar. La idea de cortar ese contacto parecía más insoportable que el sufrimiento que anticipaban. A partir de ese momento, cada encuentro estuvo cargado de una gravedad distinta. Las palabras se volvieron más cuidadosas, los silencios más densos. Flor empezó a experimentar una culpa más clara, menos abstracta, no por acciones concretas, sino por la conciencia de estar viviendo una verdad paralela. Regresaba a casa con una sonrisa ensayada, participaba en conversaciones familiares, cumplía con compromisos profesionales. Nadie notaba el conflicto interno, pero ella lo sentía con una intensidad creciente. Antonio comenzó a percibir cambios sutiles, no sospechas directas, no escenas, simplemente una distancia difícil de definir. Flor parecía más ausente en algunos momentos, más reflexiva en otros. Él no preguntó, observó. Esa elección, que en ese momento parecía insignificante, tendría un peso enorme más adelante. Javier, por su parte, empezó a escribir. No cartas formales, no mensajes destinados a ser guardados. Eran palabras que entregaba en mano o que Flor leía y luego destruía. Mensajes donde no prometía futuros imposibles, sino donde intentaba explicar lo que sentía, la contradicción entre amar y aceptar la imposibilidad. Flor no conservaba esos escritos, pero los memorizaba con una precisión inquietante, como si supiera que algún día serían lo único que le quedaría. La tensión alcanzó un punto crítico cuando ambos coincidieron en una gira en la misma ciudad. No era algo planeado, pero ocurrió. Compartían el mismo hotel, en pisos distintos. Antonio estaba con Flor, pero tuvo que regresar antes de lo previsto por un asunto familiar. Esa circunstancia dejó a Flor sola, en un espacio donde la tentación y la decisión se enfrentaban sin intermediarios. Esa noche, Flor recibió una nota bajo la puerta. No era insistente ni dramática, solo una frase breve que dejaba la elección en sus manos. Pasó largos minutos sentada, mirando el papel, escuchando en silencio el pasillo. Sabía que cualquier movimiento tendría consecuencias. Sabía que cruzar ese umbral significaría cambiar la naturaleza del vínculo para siempre. Se levantó despacio, no con urgencia, no con euforia. Caminó hacia el elevador como quien avanza hacia algo inevitable. Durante el trayecto tuvo tiempo de arrepentirse, de regresar, de salvar una versión anterior de sí misma. No lo hizo, no por valentía, sino porque ya había entendido que la línea se había cruzado mucho antes, solo que aún no lo había aceptado. Cuando la puerta se abrió en el piso indicado, Flor comprendió que lo que estaba a punto de ocurrir no era un comienzo, sino una consecuencia. Una consecuencia de todo lo no dicho, de todas las decisiones postergadas, de ese momento en el parque donde el amor dejó de ser una intuición y se convirtió en una verdad imposible de sostener. Y ese paso, una vez dado, ya no tendría marcha atrás. El pasillo del hotel parecía más largo de lo habitual. Cada paso que Flor daba resonaba con una claridad incómoda, como si el edificio entero estuviera atento a una decisión que no debía ser vista ni escuchada. No había nadie alrededor, ni voces, ni puertas abriéndose, ni el ruido lejano de una radio encendida. Solo ese silencio espeso que aparece cuando algo importante está a punto de ocurrir y el mundo parece retirarse para no interferir. El elevador tardó más de lo normal en llegar. Flor miró los números iluminarse lentamente mientras su mente oscilaba entre avanzar y retroceder. No había prisa externa, nadie la esperaba con urgencia. La presión venía de adentro. Pensó en Antonio, en sus hijos, en la vida ordenada que había construido con esfuerzo y constancia. Pensó también en Javier, no como una figura idealizada, sino como la persona concreta con la que había compartido palabras que no había dicho en voz alta en años. Cuando las puertas se abrieron, no sintió alivio ni emoción. Sintió certeza. El piso era distinto al suyo, pero no mejor ni peor. Solo otro fragmento de una realidad paralela. Caminó hasta la habitación indicada sin apresurarse. Se detuvo frente a la puerta durante unos segundos que parecieron innecesarios y decisivos al mismo tiempo. Tocó suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Javier hubiera estado esperando sin moverse. No dijeron nada al principio.
No fue una escena impulsiva ni desbordada. Fue contenida, tensa, consciente. Entró y la puerta se cerró detrás de ella. La habitación estaba apenas iluminada por la luz que entraba desde la ventana. La ciudad seguía despierta, ajena a lo que ocurría en ese espacio reducido. Flor y Javier se miraron durante un largo momento, como si ambos necesitaran confirmar que aquello estaba ocurriendo de verdad. Javier fue el primero en hablar. Dijo que aún podía irse, que nada estaba escrito, que no había obligación alguna. Flor negó con la cabeza, no como un gesto romántico, sino como un reconocimiento. Lo que iba a suceder no era una ruptura con el pasado, sino una consecuencia de todo lo acumulado. Se acercaron despacio. No hubo urgencia. El primer contacto fue breve, casi inseguro. Un beso que parecía más una pregunta que una afirmación. El segundo ya no dejó espacio para dudas. No fue un arrebato descontrolado, sino una entrega cargada de conciencia. Ambos sabían que aquello no abriría un futuro compartido. No había promesas, no había planes, solo un presente que se permitían habitar, aun sabiendo que tendría un costo alto. Esa noche no fue vivida como un triunfo ni como una liberación. Fue intensa, sí, pero también atravesada por una tristeza anticipada. Cada gesto estaba marcado por la certeza de que no habría repetición libre. Flor comprendió que no estaba escapando de su vida, sino haciendo una pausa breve dentro de ella. Una pausa que nunca podría integrarse del todo a su realidad cotidiana. Cuando el cansancio llegó, no trajo calma. Flor permaneció despierta, apoyada contra el cuerpo de Javier, escuchando su respiración. No pensaba en el día siguiente, sino en cómo ese momento quedaría fijado en su memoria. Javier rompió el silencio para decir algo que llevaba tiempo guardando. Dijo que nunca había amado de esa manera, que no esperaba comprensión y reciprocidad eterna, solo reconocimiento. Flor respondió con una sinceridad que no había permitido antes. Dijo que él representaba una parte de sí misma que había aprendido a ocultar para poder sobrevivir. Antes del amanecer, Flor se levantó. No hubo dramatismo en la despedida. Se vistió en silencio, consciente de que prolongar ese instante solo haría más difícil el regreso. Javier la observaba sin intentar detenerla. Sabía que ese adiós no era definitivo en términos emocionales, pero sí en términos prácticos. Antes de que ella cruzara la puerta, él le entregó una fotografía. No explicó demasiado. Solo escribió una dedicatoria breve, clara, imposible de confundir. Le pidió que la guardara, que la escondiera si era necesario, pero que no negara lo vivido. Flor tomó la imagen con cuidado, como si sostuviera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Salió de la habitación sin mirar atrás. El pasillo seguía vacío. El elevador la devolvió a su piso como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Al entrar en su habitación, la normalidad resultó casi ofensiva. Se sentó en la cama, miró la fotografía una vez más y la guardó sin saber aún dónde terminaría escondida durante décadas. Al regresar a casa al día siguiente, Antonio la recibió con naturalidad. No había reproches ni sospechas visibles. La vida retomó su curso. Sin embargo, Flor sabía que algo había cambiado de forma irreversible. No porque hubiera cruzado una línea física, sino porque había confirmado una verdad emocional que ya no podía ignorar. Esa noche, por primera vez, Flor entendió que el amor no siempre se manifiesta como elección libre, sino como una carga que se aprende a llevar. La fotografía se convirtió en un símbolo silencioso de esa carga. No era un trofeo ni una prueba. Era un recordatorio constante de una noche que no debía existir, pero que, una vez vivida, ya no podía ser borrada. Y con ese peso recién adquirido, Flor volvió a su vida cotidiana, sin saber que lo más difícil aún estaba por llegar. Después de aquella noche que no debía existir, nada cambió en apariencia y, al mismo tiempo, todo quedó alterado para siempre. Flor regresó a su vida con una precisión casi mecánica. Cumplió horarios, atendió compromisos, ensayó canciones, sonrió en público y respondió preguntas sin levantar sospechas. Desde fuera, su mundo seguía intacto. Desde dentro, en cambio, algo había adquirido una forma nueva y persistente, una presencia silenciosa que no pedía permiso para instalarse. La fotografía fue escondida con cuidado. Flor eligió un lugar que nadie revisaría, un espacio que solo ella frecuentaba en la intimidad de la noche. No lo hizo de inmediato. Durante días llevó la imagen consigo, como si aún no pudiera decidir qué hacer con ella. No era un objeto cualquiera, tampoco un recuerdo ligero. Era una prueba muda de algo que había ocurrido y que no podía repetirse,
sin destruir demasiadas cosas. Cuando finalmente la colocó entre las páginas de su Biblia, no lo hizo por impulso religioso, sino por sentido práctico. Allí nadie buscaría una verdad incómoda. Los encuentros con Javier no terminaron de golpe, pero cambiaron de forma. Ya no había margen para ingenuidad. Cada conversación estaba atravesada por la conciencia de lo ocurrido. Se veían con menos frecuencia, siempre con cautela, siempre en espacios donde el tiempo parecía comprimirse. No hablaban de futuros posibles. Tampoco renegaban del pasado reciente. Lo aceptaban como un punto fijo, imposible de borrar. Flor comenzó a experimentar una doble temporalidad. Durante el día, vivía en la realidad visible, aquella que compartía con Antonio y con sus hijos. Por la noche, cuando el silencio lo permitía, volvía mentalmente a ese otro espacio donde había sido vista de una manera distinta. No se trataba de añoranza constante, sino de una comparación inevitable. Esa tensión interna no la hacía menos funcional, pero sí más distante. Antonio percibía cambios sutiles. No podía nombrarlos con precisión, pero estaban ahí. Flor parecía más reflexiva, más ausente en ciertos momentos. No había discusiones ni reclamos. Él optó, una vez más, por observar. Esa elección, que en apariencia era pasiva, implicaba un esfuerzo constante. Amar sin exigir explicaciones no es una renuncia simple. Es una forma de resistencia silenciosa. Javier, por su parte, comenzó a canalizar lo que sentía a través de su trabajo. Sus interpretaciones se volvieron más densas, más cargadas emocionalmente. No lo hacía de forma consciente, pero quienes lo escuchaban percibían una profundidad nueva. Flor reconocía fragmentos de sí misma en esas canciones, no porque hablaran de una historia concreta, sino porque contenían una emoción compartida. Las cartas continuaron, aunque cada vez eran menos frecuentes. Flor las leía con atención y luego las destruía sin excepción. No por miedo a ser descubierta, sino porque entendía que conservarlas sería alimentar una herida que no podía cerrarse. Sin embargo, las palabras permanecían en su memoria con una nitidez inquietante. A veces, sin darse cuenta, repetía frases enteras mientras realizaba tareas cotidianas. La culpa comenzó a tomar una forma más definida. Ya no era solo una sensación difusa, sino una conciencia clara de estar sosteniendo dos mundos que no podían tocarse sin colapsar. Flor se preguntaba si aquello era egoísmo o una consecuencia inevitable de haberse permitido sentir algo real después de tantos años de contención. No encontraba respuestas satisfactorias. Solo sabía que renunciar del todo sería una forma distinta de traición, esta vez hacia sí misma. El tiempo avanzaba sin dar tregua. Los compromisos profesionales los llevaban a coincidir en eventos, giras, espacios compartidos donde debían fingir una distancia que no siempre sentían. Nadie notaba nada extraño. El mundo del espectáculo estaba acostumbrado a cercanías ambiguas. Eso les daba una cobertura involuntaria. Sin embargo, cada encuentro público reforzaba la necesidad de autocontrol. Una mirada sostenida de más podía significar demasiado. Flor desarrolló una rutina nocturna casi ritual. Cuando la casa quedaba en silencio y todos dormían, sacaba la Biblia, abría el lugar exacto y observaba la fotografía durante unos minutos. No siempre lloraba. A veces solo la miraba, como quien confirma que algo fue real. Luego cerraba el libro y lo guardaba, retomando su papel al día siguiente. Ese gesto repetido no aliviaba el dolor, pero le daba forma. Antonio nunca preguntó por ese hábito. Lo veía, lo intuía y elegía no intervenir. En su silencio había una mezcla de resignación y comprensión que Flor aún no alcanzaba a dimensionar. Él sabía que exigir una explicación no traería paz. Prefería sostener la estructura familiar tal como estaba, aunque eso implicara aceptar zonas que no le pertenecían. Javier comenzó a hablar de cansancio, no solo físico, sino emocional. Dijo en una de sus conversaciones que amar sin poder elegir libremente termina desgastando incluso a los más fuertes. No lo decía como reproche, sino como constatación. Flor lo escuchó con atención, consciente de que esa tensión no podía mantenerse indefinidamente sin consecuencias. Aún así, ninguno de los dos tomó la decisión de cortar por completo. El vínculo se había transformado en algo difícil de definir, un amor suspendido que no avanzaba ni retrocedía. Un fantasma cotidiano que acompañaba cada elección, cada silencio, cada canción. Flor comenzaba a entender que lo más doloroso no había sido la noche compartida, sino todo lo que vino después, la imposibilidad de cerrar, de avanzar, de olvidar. Sin saberlo aún,
Se acercaban a un punto donde el tiempo dejaría de ser un aliado silencioso. Algo estaba por interrumpir ese equilibrio frágil, algo que no permitiría seguir postergando decisiones. El amor, convertido ya en carga constante, pronto tendría que enfrentarse a una realidad que no se deja negociar. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La noticia no llegó de golpe, sino como un murmullo que se volvió imposible de ignorar. Al principio fueron comentarios aislados, menciones breves entre colegas, rumores que circulaban con cautela. Javier se veía cansado. Había perdido peso. Su voz seguía siendo potente, pero algo en su presencia comenzaba a revelar un desgaste que no podía atribuirse solo al trabajo. Flor lo notó antes que muchos, no porque estuviera más atenta, sino porque conocía cada matiz de su silencio. Javier evitaba hablar del tema. Cuando Flor preguntaba, él restaba importancia. Decía que eran molestias pasajeras, consecuencia de giras largas y horarios imposibles. Flor quería creerle, pero algo en su tono no encajaba del todo. Había aprendido a reconocer cuando alguien hablaba para tranquilizar al otro y no para decir la verdad. Aún así, no insistió. Sabía que presionar solo levantaría defensas. Los encuentros se hicieron más breves, no por falta de deseo de verse, sino por una necesidad creciente de conservar energía. Javier parecía medir cada movimiento, cada palabra. Flor comenzó a sentir una ansiedad nueva, distinta de la culpa. Era una inquietud más concreta, una sensación de fragilidad que no se había presentado antes. El amor ya no era solo imposible. Empezaba a sentirse vulnerable. Una noche, Flor estaba en casa cuando el teléfono sonó más tarde de lo habitual. Antonio dormía. La casa estaba en silencio. Flor atendió la llamada con una intuición incómoda. Era Javier. Su voz sonaba distinta, apagada, pero firme. No perdió tiempo en rodeos. Dijo que estaba en el hospital. Dijo que lo operarían. Intentó minimizar la situación, describiéndola como un procedimiento rutinario, algo que pasaría rápido. Flor escuchaba, pero no lograba tranquilizarse. Javier pidió que no fuera a verlo. Dijo que era mejor así, que no quería ponerla en una situación difícil. Flor quiso protestar, pero se contuvo. Sabía que tenía razón. Aún así, la distancia se volvió insoportable. La llamada terminó con una frase que Flor reconoció como despedida, aunque no se dijera explícitamente. Javier le dijo que la amaba, no como promesa, sino como afirmación final. Los días siguientes fueron una espera tensa. Flor encendía la radio con frecuencia, buscaba información en los periódicos, escuchaba conversaciones ajenas con una atención excesiva. La noticia de la hospitalización de Javier comenzó a circular de forma oficial. Se hablaba de complicaciones, de un estado delicado, de médicos cautelosos. Cada palabra aumentaba la sensación de urgencia. Flor intentaba mantener la normalidad en casa, pero su cuerpo la traicionaba. Dormía poco, comía mal. Antonio notó el cambio. Preguntó si estaba bien. Flor respondió que sí, como tantas otras veces. No era una mentira directa, sino una evasión necesaria. No podía explicar lo que sentía sin desmoronarse por completo. Antonio aceptó la respuesta sin insistir, aunque la preocupación permanecía en su mirada. Finalmente, Flor tomó una decisión que había evitado. Fue al hospital, no como esposa ni como figura pública, sino como alguien que necesitaba ver con sus propios ojos. Se cubrió con discreción, evitando miradas reconocibles. El lugar estaba lleno de personas esperando noticias. Flor se movió entre ellas con cautela, intentando no llamar la atención. Cuando preguntó por Javier, le dijeron que estaba en terapia intensiva. El acceso era restringido. Flor sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies. Esperó. No sabía cuánto tiempo pasó. El reloj dejó de tener sentido. Finalmente, una enfermera mencionó su nombre. No el apellido, solo el nombre. Dijo que Javier preguntaba por ella. Ese llamado rompió cualquier barrera que Flor hubiera construido. Fue conducida hasta una sala fría, llena de sonidos mecánicos. Vio a Javier recostado, conectado a equipos que marcaban un ritmo ajeno. Su apariencia era frágil, muy distinta a la imagen poderosa que había conocido. Cuando la vio, intentó sonreír. No lo logró del todo. Flor se acercó y tomó su mano. Estaba fría. Hablaron poco. No había espacio para discursos largos. Javier dijo que se sentía cansado, que su cuerpo ya no respondía como antes. Flor intentó animarlo, pero las palabras parecían insuficientes.
Él le pidió algo simple y devastador al mismo tiempo: que viviera, que no se quedara anclada a ese dolor si él no salía de allí. Flor no pudo prometerlo. Solo asintió, consciente de que algunas promesas no pueden hacerse sin mentir. El tiempo concedido fue breve. Una despedida sin dramatismo, pero cargada de una intensidad imposible de disimular. Cuando Flor salió de la sala, supo que nada estaba garantizado. El regreso a casa fue automático, casi sin recuerdos claros. Antonio la recibió con normalidad. Flor respondió como pudo. Esa noche, sacó la fotografía de la Biblia y la miró durante más tiempo del habitual. No rezó, no pidió nada. Solo permaneció allí, entendiendo que el equilibrio que había sostenido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse. Los días siguientes trajeron noticias contradictorias. Mejorías parciales, recaídas, silencios prolongados. Flor vivía en un estado de espera constante, atrapada entre la esperanza y la anticipación del final. El amor, que había sido carga y refugio, se transformó en miedo puro. Y en ese miedo, Flor comenzó a comprender que el desenlace no dependería de decisiones humanas, sino de algo que estaba completamente fuera de su control. La mañana comenzó como cualquier otra, y esa fue precisamente la parte más cruel. El mundo no dio señales de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. El tráfico siguió su curso, las voces en la radio sonaban ajenas, los objetos permanecían en su lugar. Flor despertó con una sensación extraña, no exactamente miedo, sino una quietud pesada, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no había procesado. Encendió la radio casi por reflejo, sin buscar una noticia concreta, solo intentando romper el silencio. La voz del locutor apareció sin solemnidad excesiva, como si se tratara de un informe más dentro de la rutina informativa. Dijo el nombre de Javier. Dijo la hora. Dijo que había fallecido a causa de complicaciones posteriores a una cirugía. No hubo dramatismo en el tono. No lo necesitaba. Cada palabra cayó con una precisión implacable. Flor se quedó inmóvil. No lloró. No reaccionó. El cuerpo entró en una especie de suspensión que anuló cualquier respuesta inmediata. Antonio estaba en casa. Escuchó la noticia desde otra habitación. Entró al cuarto y comentó el hecho con la distancia de quien habla de un colega respetado. Dijo que era una tragedia, que era demasiado joven, que el país perdía una voz importante. Flor lo miró sin decir nada. Asintió. Respondió con frases breves. Sabía que si intentaba explicar lo que estaba ocurriendo dentro de ella, algo se rompería de manera irreversible. Las horas siguientes pasaron sin forma clara. Flor cumplió con gestos automáticos. Preparó café, ordenó cosas que no necesitaban orden, respondió preguntas simples. Todo parecía ocurrir detrás de un vidrio grueso. El dolor no se manifestaba como llanto, sino como una ausencia total de aire. Era una certeza pesada, definitiva. Javier ya no estaba en ningún lugar posible. El velorio fue anunciado rápidamente. Flor decidió asistir, no como protagonista, no como figura central. Iría como una más. Antonio la acompañó sin sospechar la magnitud de ese gesto. El lugar estaba lleno. Gente llorando, colegas, admiradores, cámaras. El ataúd estaba abierto. Flor avanzó despacio, sosteniéndose de una calma artificial. Cuando llegó frente al cuerpo, el tiempo volvió a detenerse. Javier parecía dormido, demasiado quieto, demasiado distante. Flor no tocó el ataúd. No hizo gestos visibles. Permaneció allí unos segundos, memorizando rasgos que ya no cambiarían. Pensó en todas las palabras que no se dijeron, en las promesas que nunca se hicieron para no romperlo todo. Pensó en la fotografía guardada, en el libro cerrado en casa, en la parte de su vida que ahora quedaba sin interlocutor. Antonio dijo una frase de despedida, breve y respetuosa. Flor no pudo decir nada. El entierro ocurrió al día siguiente. Multitudes acompañaron el cortejo. La ciudad pareció detenerse por unas horas. Flor observó desde cierta distancia cómo la tierra cubría el ataúd. Cada palada era una confirmación. No había vuelta atrás. En ese momento entendió que no solo enterraban a una persona, sino a una versión de sí misma que ya no tendría espacio para existir abiertamente. Regresó a casa con una sensación de agotamiento extremo. Esa noche, cuando todos dormían, sacó la Biblia y abrió el lugar exacto donde había guardado la fotografía. La miró sin prisa. No lloró de inmediato. Permaneció allí, sosteniendo la imagen, entendiendo que el amor que había sido secreto ahora estaba condenado a la memoria.
No habría más encuentros, ni llamadas, ni palabras nuevas. Todo lo que quedaba era repetición interior. Los días siguientes fueron extrañamente funcionales. Flor volvió al trabajo, atendió compromisos, apareció en público. Nadie notó nada fuera de lugar. La tristeza profunda no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces se esconde en la eficiencia, en el cumplimiento, en la disciplina. Antonio observaba con atención silenciosa. Algo en ella había cambiado, pero no preguntó. Por las noches, Flor se permitía desmoronarse en fragmentos. Nunca por completo, nunca frente a nadie. Lloraba en silencio, contenida, como si incluso dolor tuviera que obedecer reglas. No hablaba de Javier, no pronunciaba su nombre. El mundo no necesitaba saber. Ese duelo no buscaba consuelo externo. La muerte de Javier marcó un antes y un después que no fue visible de inmediato. No hubo decisiones drásticas ni rupturas evidentes. Lo que ocurrió fue más sutil y más profundo. Flor aprendió a convivir con una ausencia permanente, con una voz que seguía sonando en canciones, con una historia que no podía contarse sin destruir otras. Con el paso del tiempo, el recuerdo dejó de ser punzante para convertirse en una presencia constante, silenciosa, integrada a la rutina. Flor entendió que ese amor no tendría resolución tradicional. No habría cierre, ni justicia poética. Solo una continuidad interna que la acompañaría el resto de su vida. Sin saberlo aún, ese duelo silencioso estaba siendo observado. No con celos ni con reproche, sino con una comprensión que Flor tardaría décadas en descubrir por completo. Porque mientras ella aprendía a vivir con la ausencia de Javier, alguien más estaba aprendiendo, en silencio, a amar a pesar de todo. El paso de los años no trajo olvido, trajo adaptación. Flor aprendió a vivir con una ausencia que no pedía explicaciones y con una presencia invisible que la acompañaba incluso en los momentos más simples. La fotografía permanecía donde siempre, entre páginas que hablaban de amor antiguo, de promesas dichas en susurros, de vínculos que no necesitaban ser mostrados para existir. Nadie preguntaba, nadie sospechaba, y ella siguió adelante porque no había otra forma de hacerlo. El matrimonio con Antonio continuó. Compartieron escenarios, entrevistas, viajes, silencios largos y rutinas tranquilas. A los ojos del público, siguieron siendo una pareja sólida, respetada, admirada. En la intimidad, el vínculo había cambiado de forma, aunque no de esencia. Había más cuidado en los gestos, más respeto por los espacios ajenos. Antonio no exigía explicaciones. Flor no ofrecía confesiones. Ambos parecían entender que algunas verdades no necesitan ser verbalizadas para ser reales. Con el tiempo, Flor comenzó a notar algo distinto en la mirada de Antonio. No era reproche ni distancia. Era una comprensión serena, casi triste, que aparecía en momentos inesperados. Cuando ella se quedaba callada más de lo habitual. Cuando una canción sonaba en la radio y Flor bajaba la voz. Cuando la noche se hacía más larga de lo normal. Antonio veía. Siempre había visto. Años después, cuando la salud de Antonio comenzó a deteriorarse, la vida redujo su velocidad. Las giras quedaron atrás. Los compromisos se espaciaron. El hogar se volvió el centro de todo. Flor cuidaba de él con dedicación absoluta. Le preparaba sus comidas, lo acompañaba en silencios largos, le leía cuando la voz ya no respondía igual. En esos momentos, Flor entendió que el amor que Antonio le había dado no había sido ruidoso, pero sí constante, profundo, inquebrantable. El día que Antonio le pidió la Biblia, Flor sintió un estremecimiento que no supo explicar del todo. No era miedo, era intuición. Algo estaba a punto de cerrarse. Cuando la fotografía cayó al suelo, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Todo lo que había sido oculto, sostenido y protegido durante décadas quedó expuesto sin violencia, sin escándalo, sin acusaciones. Solo verdad. La confesión de Antonio no fue un reclamo, fue una liberación. Decir siempre lo supe no fue una forma de herir, sino de cerrar un ciclo con dignidad. Antonio no reclamó un pasado distinto. Aceptó el que tuvo, completo, imperfecto, real. En ese gesto, Flor comprendió que había sido amada de una manera que pocas personas experimentan, sin condiciones explícitas, sin vigilancia, sin control. Después de ese día, Antonio pareció estar en paz, como si a nombrar lo innombrable hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Cuando murió, Flor no sintió sorpresa, sintió silencio. Un silencio diferente, más amplio,
más definitivo. No lloró de inmediato. Agradeció. Agradeció la vida compartida, los hijos, los años, la paciencia. Agradeció incluso el dolor, porque le había enseñado algo esencial sobre el amor. Flor vivió años más. No habló públicamente de lo ocurrido. No necesitó hacerlo. La fotografía siguió acompañándola, no como una herida abierta, sino como una memoria integrada. Cuando ella murió, fue encontrada donde siempre había estado, en la Biblia, en el mismo lugar, intacta. Sus hijos la vieron y comprendieron sin necesidad de explicaciones largas. Decidieron respetar ese secreto hasta el final, como ella lo había hecho toda su vida. Esta historia no tiene héroes ni villanos. Tiene personas reales, decisiones difíciles y silencios prolongados. Habla de un amor que no pudo vivirse abiertamente, de otro que supo permanecer sin condiciones, y de una mujer que caminó entre ambos sin destruirlos, pagando el precio más alto, guardar la verdad hasta el último día. Y ahora que conoces el final de esta historia, quiero saber algo de ti. Déjanos en los comentarios una curiosidad que te haya impactado de este relato y dinos desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque leemos cada mensaje y respondemos muchos de ellos en los próximos videos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás las historias que continúan explorando los secretos mejor guardados detrás de figuras públicas y relaciones que nadie se atrevió a contar. Comparte este video con alguien que valore las historias humanas reales y haz clic en uno de los videos sugeridos que aparecerán en pantalla, porque lo que viene conecta directamente con este relato y revela nuevas verdades que merecen ser escuchadas hasta el final.